7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy agradecido por su presencia al otro lado de la pantalla. Les deseo muy buenas tardes a todos. Y aquí estamos en la redacción abierta del Toro Televisión para analizar lo que está siendo noticia hoy y algunas cosas que ustedes deben conocer. Por ejemplo, ha nacido el habitante 8.000 millones. El número 8.000 millones, como imagínense que hubiera un DNI mundial, pues este es el ciudadano 8.000 millones. Pobrecito lo que vivirá y lo que verá este recién nacido, que se llama Damián, que es dominicano, chico dominicano, pues nada, y que se ha convertido al nacer en el habitante 8.000 millones de este mundo. Y suma y sigue. Por cierto, es muy importante, dejando al niño la felicidad del recién nacido con inocencia y con, en fin, toda la vida por delante, es importante que ustedes conozcan cómo está la situación de esas negociaciones que empieza a aceptar Putin a propósito de la guerra en Ucrania. Todos celebraríamos mucho pues un acuerdo de paz. Ya saben que hay algunas cosas que lo dificultan un poquito porque los ucranianos ahora están ganando la guerra en lo militar. No se sabe si es que los otros prefieren retirarse, darse un tiempo y cuando mejore el clima volver a los frentes, pero la cuestión cierta hoy es que pues va a costar convencer a Zelensky de que pare con los territorios reconquistados. Sin embargo, los Estados Unidos y la comunidad internacional quiere que negocien, que Rusia salga de esos territorios ocupados, que volvamos a la paz y que nos reconstruyamos todos un poquito, que ya toca. Vamos a ver cómo van esas negociaciones. Zelensky comparece en el G20 para proponer condiciones y finalizar cuanto antes la guerra en Ucrania. El presidente ha llamado a esta reunión G19 porque no considera a Rusia un miembro. Poco después ha asegurado que es el momento de acabar la guerra. No permitiremos a Rusia que tome un respiro, reconstruya sus fuerzas y luego comience un nuevo episodio de terror y desestabilización. Estoy convencido de que es el momento en el que la guerra destructiva de Rusia debe y puede ser parada. Posteriormente ha propuesto 10 puntos como plan de paz, con 3 áreas destinadas a la seguridad, la liberación de prisioneros, la implementación de la Carta de la ONU, recuperar territorios, la retirada de las tropas rusas o justicia, entre otros. Rusia, por su parte, dice que los que verdaderamente están abiertos a negociar son ellos. Nosotros no rechazamos mantener conversaciones. Es Ucrania la que se niega a hablar. Cuanto más tarden en hacerlo, más difícil será. Mientras se realizaban estas declaraciones, Rusia planificaba nuevas acometidas. Las tropas de Moscú han atacado con misiles varias ciudades ucranianas. La primera en confirmarse ha sido Kiev. Menos de una hora después, los alcaldes de Leópolis y Kharkov también han informado de ataques. El canal ucraniano Ukrinform ha asegurado que casi todas las ciudades del país han declarado la alerta por el lanzamiento masivo de misiles de crucero. Los bombarderos rusos han provocado cortes de electricidad en varias ciudades ucranianas y las líneas de metro se encuentran totalmente paralizadas. Rusia está dispuesta a negociar, dicen, pero mientras tanto siguen con ataques. Bueno, hay un policía que se atrevió a decir lo que piensan todos. Y los que yo le tengo que agradecer la sinceridad porque es algo difícil de encontrar. El funcionario, pues, a palos ha aprendido pues, que a veces tiene que sentir miedo, que mejor cortarse el comentario, que mejor no decir lo que en realidad ve cada día, ¿verdad? Y cuando este policía dijo pues, el origen del aumento descomunal de la delincuencia en algunos lugares y su relación con la inmigración, eso es pecado, Dios mío, eso no se puede decir. Se lo digo siempre. Algunos lo recordarán, si tienen que ir a un juzgado por un accidente de tráfico, como testigos, por cualquier incidencia, dense un paseíto, circulen por los pasillos del juzgado, de los juzgados de su ciudad, da igual la que sea, y miren las buscas y capturas. Y analicen de qué origen son esos ciudadanos. Y luego van y lo cuentan, a sus amigos preferentemente, para que se enteren de lo que pasa. Vamos con lo que le ocurrió a este policía, al que luego le haremos algunas preguntas. La delincuencia sigue en las calles españolas y el ministro del Interior se niega a obviar la realidad. El gobierno y sus medios de comunicación mantienen que la inmigración ilegal no afecta a la criminalidad, algo completamente incierto. Los datos de delincuencia calculados de enero a junio de 2022 han aumentado más de un 25% frente a 2021, año en los que han entrado una significativa cantidad de inmigrantes a España. Los extranjeros en prisión suponen un 32% y la cifra de extranjeros en España
es de un 10,6%, lo que conlleva a un altísimo nivel de criminales extranjeros en prisión frente a españoles. La situación se agrava más si desglosamos cifras de agresión sexual. De los 491 condenados, 224 son extranjeros, es decir, más del 45%, destacando el número de condenados de origen africano que representan el 20% del total. Si comparamos los resultados con años anteriores, vemos una tendencia al alza en condenados por agresión sexual de origen extranjero, pasando de más del 42% en 2017 a más del 44% en 2020 y en torno al 45% el año pasado. Si nos centramos en el delito sexual más grave, la violación, la situación traspasa todos los límites y de 46 condenas, 24 fueron extranjeros, es decir, el 52,17% del total. Pues bien, ya son muchos policías expedientados, por decir la verdad, frente a hechos que viven día a día. El gobierno lo niega y castiga a todos aquellos que denuncian la delincuencia a manos de inmigrantes. Bueno, pues quiero que conozcan a don Ricardo Ferris, inspector jefe de policía y el hombre que tenía bajo su responsabilidad la comisaría Centro de Valencia. Así es. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Pues está Todo usted, un placer estar aquí. Está usted entre amigos que le quieren bien entender. Usted decidió explicar su vivencia, su trabajo, su día a día, cosas que tiene aquilatadas y que dice por convicción, en un acto, ahí eso ha enfurecido a alguno, en un acto de Vox. Bueno, en realidad era de la fundación de NAES, Defensa de la Nación Española, un nombre más bonito. Tampoco y también agrada, estaba presente Vox, pero tampoco agrada eso a... No le agrada aquí Bueno, ¿qué es lo que usted dijo? Bueno, en aquel acto pues dije exactamente lo contrario de lo que los medios de comunicación dicen que dije. Yo dije exactamente palabras textuales, ahí lo tienen en YouTube. Sí, lo dimos aquí en su día. Que inmigración, todo el mundo sabe que inmigración no es igual a delincuencia. Además añadí, y solamente un tonto o un malvado podría decir eso, pero que desgraciadamente delincuencia sí que es igual a inmigración ilegal. Y en este caso, desgraciadamente, el orden de los factores sí que altera el producto. Señores de la prensa, señores del ABC, que con sorna, cuando tuvieron que rectificar la noticia, dijeron que para mí el orden de los factores sí altera el producto. Claro que altera el producto. Es decir, que toda la fruta no sea melocotón no significa que todos los melocotones sí sean fruta. Para que lo entiendan hasta las víctimas de la LOCSE, ¿no? Vamos, eso se entiende por todo el mundo. La comisaría Centro de Valencia es un hervidero, me imagino, ¿no? Sí, pues desgraciadamente Valencia se ha convertido, como ya tantas veces he dicho, en una triste fotocopia siniestra de la ciudad de Barcelona. Todo el mundo sabe ya cómo está Barcelona. Y Valencia, desgraciadamente, está a punto de, a 2 décimas en concreto, de acabar exactamente igual que Barcelona. En concreto, de hecho, el aumento de la delincuencia en Valencia supera con creces al de cualquier otra capital de España, Barcelona incluida. Es decir, Valencia es actualmente la ciudad de España que presenta un mayor aumento de la delincuencia. Estamos hablando de una cifra en torno al 45%. Y en un momento, señor Ferris, en el que hay países en Europa que se están planteando seriamente adoptar lo que ya es una ley de estricto cumplimiento en Estados Unidos, inmigrante con 3 problemas, con la ley, inmigrante que es expulsado de un país donde se vigilan las fronteras, de Estados Unidos. En Europa eso es un poco más complicado, pero también se puede intentar. Desde luego, falta el esfuerzo de un gobierno que quiera proteger a sus ciudadanos. Eso no está en cuestión. Lo que me gustaría es que usted nos contara en qué le ha repercutido. Pues la Dirección General de la Policía ordenó su cese. Sí, inmediatamente. Además fue fulminante. Al día siguiente ya me comunicaron desde Jefatura que, siguiendo órdenes del Ministerio de Interior, pues procedían a mi destitución al frente de la jefatura de esa comisaría. Ni siquiera tuvieron la gallardía de poner desde el documento oficial los motivos reales de la misma. De hecho, consignaron entre los motivos de la misma una... razones de optimismo. No, ojalá, si hubiera sido pérdida de confianza, pues más o menos, ¿no? Podría responder a la realidad. Pero vamos, no les llegó ni para eso. Pusieron razones de optimización de personal, recursos humanos, etcétera, cuando simultáneamente, aparte de la mía, se quedaron desgraciadamente 2 jefaturas de comisarías de distrito de Valencia vacías por enfermedad y por jubilación de mis colegas. ¿Y a usted le dejaron como inspector jefe, que de ahí no le pueden remover, entiendo?
Sí, claro, me dejaron como inspector jefe, pero también me dijeron que tenía que ir a la comisaría de Marítimo, donde yo había estado muchos años, a las órdenes de un mando muchísimo más joven en el cargo que yo. Es una manera que tienen la dirección de humillar, ¿no?, a la gente cuando quieren que se marche de la policía. Señor Ferris, ¿cree usted que hay miedo entre los funcionarios en estos días en España a contar aquello que es su especialidad profesional? Yo aquí le voy a preguntar mejor que a usted cómo está la delincuencia en Valencia. A ver, pues entonces, ¿no? Pues efectivamente, yo llevo 32 años en la calle, en Valencia llevo ya un montón de años y siempre en la calle, quiero decir, a diferencia del resto de los mandos, que no abandonan la moqueta del despacho. Yo, desde luego, llevo 32 años peleando con mis policías en la calle y le puedo asegurar que el pánico dentro de la policía es total. Pero ya no solamente pánico a decir la verdad. A mí me gustaría que todos esos miles, y digo de verdad, miles de policías que me están participando, me están manifestando a través de WhatsApp, de diferentes medios de comunicación, la adhesión, que digo toda la verdad, me están llamando continuamente, incluso altísimos cargos de la policía, diciendo adelante valiente, está diciendo toda la verdad. Hombre, a mí me gustaría que alguno de ellos pues diese también el paso adelante y se atreviese a denunciar ante la opinión pública pues lo que todo el mundo sabe que está ocurriendo. Pero fíjese hasta qué punto llega el pánico de la policía, que desgraciadamente ustedes habrán visto muchos vídeos de intervenciones policiales en los que los agresores pues se dirigen con armas blancas, con cuchillos hacia los policías. Y estos policías, en vez de hacer uso de sus armas de fuego, retroceden y retroceden y retroceden y son, digamos, de alguna manera amenazados y avergonzados por estos delincuentes. ¿Sabe usted por qué está pasando esto? Porque, desgraciadamente, hay muchísimos policías que sienten tanto miedo ante la presión mediática, ante la presión de sus propios mandos y ante la presión judicial de utilizar sus armas de fuego, pero además de manera legal, ¿no?, y cumpliendo a rajatabla el protocolo de utilización de las mismas, prefieren, en este caso, tienen más miedo a perder su trabajo, su puesto de trabajo, que a perder su propia vida o arriesgar su integridad física. A este punto ya de degeneración ética y moral hemos llegado. Bueno, perder el cargo y que te humillen en las siguientes futuras decisiones profesionales que te van a afectar es mucha tela, ¿eh? Bueno, créame que para mí ser destituido por un gobierno de esta calaña, es un gobierno más propio de una república bananera que de un gobierno moderno dentro del ámbito democrático, dentro del ámbito de la Unión Europea, los es una medalla que llevo con muchísimo honor. ¿Quién la ha defendido? Pues los únicos que me han defendido públicamente, tengo que decir que ha sido, por supuesto, mi organización policial Jupol, de la que tengo el honor de ser también representante, delegado de la misma, y tengo que decir que el único partido político que ha tenido la gallardía, la generosidad y la valentía de defenderme desde el minuto número 1 del primer día es el partido político Vox. Evidentemente todos los partidos de la izquierda y todas las ONGs, estos chiringuitos, ¿no?, que más que vivir para los inmigrantes, viven de los inmigrantes, son verdaderos fines en sí mismos. Caña. Efectivamente, ellos mandan mucha caña. Y una vez más tengo que decir que lo que más me ha dolido es, no me ha sorprendido, pero lo que más me ha dolido es el abandono del Partido Popular, que una vez más ha perdido una magnífica oportunidad de, por una vez en la vida, situarse del lado correcto. Y no solamente me han abandonado y nadie del Partido Popular se ha presentado o ha salido en mi defensa, sino que públicamente en diversas entrevistas, en diversos coloquios, pues se han unido con entusiasmo a ese coro de hienas salvajes que pueblan los medios de incomunicación y en este caso pues se han sumado a mi linchamiento incluso con mucho mayor ahínco que los propios tertulianos de izquierda. Eso sí que me ha dolido una vez más profundamente. Es comprensible. Bueno, ¿usted se imagina lo que va a ser del país que vamos a dejar a nuestros hijos si, que no hay que descartar las hipótesis aunque sean perversas, si este tío Pedro Sánchez repite y vuelve a ganar las elecciones con sus malas compañías y sus urdimientos y tal, sus zanahorias delante del palo y su rollo, al final vamos a tener jueces, fiscales, periodistas, policías asustados, porque habrán visto cerca pues, al coronel Pérez de los Cobos o habrán visto cerca a un policía del que yo me quiero acordar por estar usted aquí en homenaje al Cuerpo Nacional de Policía, Nieto. Nieto, el hombre que cogió y dijo que viene la pandemia. Guantes, lo poco que tengo, 300.000 euros en guantes y en mascarillas. Y le cortaron el cuello.
Porque ¿cómo se podía decir eso en la policía? El hombre que se encargaba de la seguridad laboral de los agentes, que vio venir lo que venía, si el gobierno pretendía negarlo, pues sin dar explicaciones, sin defensa de ningún sindicato. Así es. Hay el pobre señor Nieto, al que no conozco, pero sí sé, como usted sabrá incluso mejor que yo, su sacrificio, su ejecución sin darle tiempo a defenderse ni a explicarse, ni en un mundo totalitario, porque cuando eso se produce, eso es pues digno de la Rusia de Stalin o de la URSS de Stalin. Así es, y no solamente estamos ante una situación de policías verdaderamente asustados ante toda esta presión, sino que por parte del gobierno, si sabe usted que hace unos días el gobierno una vez más sacó un real decreto en el que se suprimían el requisito de los méritos para poder ascender dentro de la policía. Es decir, no importa que un policía sea un buen policía en la calle, que haga muchos detenidos, que tenga muy buenos resultados, eso ya no importa absolutamente nada para ascender. Es decir, lo que se ha ido, además contra la oposición, en este caso, de todos los sindicatos de policía que manifestaron públicamente la oposición a esto que estaba haciendo el ministro, pues han sacado un real decreto en el que se suprimen todo tipo de méritos y así, de esa manera, pues tener bajo su yugo a un ejército de mandos totalmente adocenados, mandos designados a dedo, mandos totalmente politizados. No vaya a ser que salga un mando como yo. De lealtad probada, claro. Correcto. Ya, pues eso es típico de un país totalitario. La policía es un instrumento clave. La policía para la vida en sociedad es la clave, mucho más que las fiscalías y probablemente un poquito más que los jueces, porque si hay atropellos en la calle y si hay atropellos en la seguridad fundamental, el ciudadano pues no puede progresar. Eso es imposible. Señor Ferris, así es. Le agradezco mucho su presencia en el programa. Al contrario. Nos tiene aquí a su disposición. Al contrario. Y bueno, vamos a reírnos un poco después de tanta pena. Quiero que vean de qué guisa se ha presentado Pedro Sánchez con Begoña Gómez, su esposa, en la cena de gala en Bali. Atentos, abran bien los ojos. Dicen que lo hacían por un homenaje a Ucrania, pero la bandera ucraniana es, como saben, azul, eléctrico y amarillo. Y el presidente del gobierno pues va de un morado fucsia que parece que la camiseta o la camisa o lo que sea se la ha hecho Almodóvar. Véanlo y disfrútenlo. El presidente del gobierno sigue con el despliegue de su agenda internacional, una que según Moncloa es efectiva de cara al curso electoral. Estos días se ha podido ver a Sánchez en Bali en compañía de su esposa. Dicen que la presencia de Begoña Gómez en este viaje no era obligatoria en la cumbre del G20 porque no es técnicamente primera dama como si pudiera serlo Leticia, reina de España. Moncloa ya no la oculta como hiciera en el pasado con el viaje de Estado a Sudáfrica y tampoco esta imagen que pasará a los anales de la historia. El matrimonio ha querido rendir homenaje a Ucrania en su primera cena de gala, un guiño que sin embargo ha sido criticado porque más que parecerse al cielo azul de Ucrania, se asemejaba más al tono púrpura de la bandera de la República de España. Y una imagen con la que se llenan las portadas y evitar así rendir cuentas por los problemas que asolan a España. Son sus ministros quienes han de gestionar el drama. Los transportistas por ahora han anunciado el parón de su marcha, pero no la sanidad, que paraliza muchas comunidades autónomas. En Cantabria siguen en huelga y en Aragón y en Cataluña se lo plantean. Igualdad carga ahora contra la justicia por cumplir la ley que la ministra Montero ha promulgado y mientras tanto el Ejecutivo al completo estudia la rebaja de la pena de sedición a cambio de los votos de sus socios a los presupuestos, y eso sin contar también con el favor de la ley de memoria del ministro Bolaños, que permite ofrecer la nacionalidad hasta a las terceras generaciones de los exiliados. Qué imagen, por favor, qué imagen, es impagable. El camarero del Mai Tai y la señora baronesa de Lady África. Es completamente impagable. Yo no tengo palabras ni dinero para hacer que esta gente haga el ridículo de esta manera. En fin, bueno, dicen que es por Ucrania. Bien está lo que bien acaba. Esto va a ir a publicidad, este programa, y antes de eso ya saben que yo les tengo que recordar algo que les he contado muchas veces. Muchos a lo mejor me lo escuchan decir hoy por primera vez. Piensen en serio en incorporarse al Club de Amigos del Toro Televisión. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de defender lo que ustedes piensan, ayudarnos a que nosotros seamos más influyentes, a que tengamos más capacidad, lleguemos a todos los rincones del país y sigamos compartiendo
lo que creemos, lo que pensamos y un sentido profundo de la libertad, que está bien amenazado, antes lo han visto, en la policía ahora y en otros sitios antes. Y en lo que vendrá, por cierto, el Club de Amigos está siempre pensando en ustedes, en los que son del club y en los que piensan serlo. Por eso tenemos a disposición la lotería de Navidad. Así es que si quieren un décimo, si quieren compartir ese número, a mí no me ha dicho nadie que sea el que vaya a tocar, pero tampoco me extrañaría grandemente. En fin, esto naturalmente es una broma. Y les tengo que enseñar los relojes manuales que pone a su disposición el Club de Amigos del Toro Televisión. Ahí los ven en pantalla. Si piensan en un regalo, o lo quieren para ustedes, que también es una manera de... El autorregalo cada vez está más de moda. Aquí tienen los relojes manuales que pueden elegir entre un modelo de hombre y otro de mujer. Como ves, estos que están en pantalla, caja de acero inoxidable, pulsera de silicona, cristal mineral recubierto de zafiro, dial luminiscente para poder verlo en la oscuridad, con las funciones para ver el día, el mes, la semana, etc. Los dos modelos son sumergibles a 100 metros y tienen garantía de 2 años. Si quieren saber algún detalle, si quieren encargarlos, porque estos se van a acabar, ahí está el que yo llevo, el que llevo ahora mismo, bueno, pues este es uno de los relojes manuales de los que les hablo. Pueden pedir cualquier tipo de información al Club de Amigos o cualquier encargo y resolverlo, porque igual se terminan de un momento a otro. En fin, nos vamos ahora sí a publicidad. Bueno, ya saben que desde el mes de enero tengo el propósito de que entren los programas políticos de las formaciones políticas españolas una receta para corregir el rumbo respecto de la droga. La droga es, desde mi punto de vista, uno de los más serios problemas que tiene la sociedad española de frente. Y los partidos políticos, como nadie les obliga, esconden la cabeza como los avestruces bajo la arena. Uy, qué lío. Uy, ya tengo bastante con lo mío. A mí no me metas en más líos. Pues eso es lo que hacen los partidos políticos, por no hablar de que a lo mejor alguno tiene bastardos intereses en que no cambie esto de la droga. Es muy importante que cambie porque hay provincias españolas que están a un tris de ser como el Estado mexicano de Sinaloa, donde manda el cártel de Sinaloa, pero no manda ni la Policía Federal, ni mandan el gobernador, ni manda no sé qué. Eso está muy cerca de pasar en algunos lugares de España, donde ya hay conatos de enfrentamiento con la Guardia Civil, donde se producen incautaciones enormes, desproporcionadas, brutales, y a todo el mundo le pasa lo mismo, que miran para otra parte. El que incauta, incauta y se juega la vida, y bastante hace, pero ¿y luego? ¿Qué castigo se le da al detenido? ¿Qué enfrentamiento? Sobre todo, lo que más me importa, ¿qué choque moral encuentran los narcotraficantes con la sociedad española? ¿El choque moral de una sociedad a la que le da igual? Bueno, ya sabes, no, pues esto no, ya, sí, bueno, yo defiendo la legalización, ya, bueno, sí. Pues ya sabes lo que defiendo, que en la puerta de los colegios no vendan droga y a todo el mundo le parezca normal. Eso es lo que defiendo, ese es el temple moral de un país. Lo demás, pues bueno, cada uno es libre de pensar lo que quiera. Podríamos llegar a un acuerdo sobre cualquier cosa, ¿eh? De la legalización, pues de toda la droga no, pero seguro que sería una fuente de ingresos para lo público interesante. Quiero enseñarles lo que ha pasado en las últimas 24 horas. Yo les voy mostrando ejemplos de hasta qué punto estamos podridos por esto de la droga. Hoy les quiero enseñar imágenes de Barcelona, donde ha sido detenido este alijazo de hachís. Y han sido detenidas 10 personas. Bueno, pues nada, bien, ¿no? Esto está bien, ¿no? Naturalmente, cerca de donde está la droga, pues fajos de billetes y en esta ocasión no lo vemos, pero normalmente también encontramos pues algunas armas. Este es la embarcación en la que venían los paquetones de droga hacia territorio, bueno, hacia el puerto de Barcelona, ¿eh? Fíjense cómo los han tenido que sacar. Esto necesitan grúas. Es una cosa, yo creo, espero que les impacte, espero que se pregunten quién nos ha metido en este lío, por qué se elige este país y no otros. A lo mejor es porque en otros países
las condenas por delitos contra la salud pública, que es como se llaman estos de la droga, contra el tráfico de estupefacientes, son más severas que aquí. Es probable, ¿verdad? Abramos una reflexión sobre esto. Yo, solo el miedo que me da que eso se consuma en España, pues me lleva, evidentemente, a defender que este es un asunto que requiere de luz y de taquígrafos. Bueno, dejamos el tema de la droga por hoy, porque mañana tendré, cada día que me lo propongo encuentro ejemplos, no me cuesta gran cosa, no crean. Bueno, ahora vamos a hablar de algo que sí que nos cuesta gran cosa, sobre todo a los que vivimos de nuestro trabajo, a los que invierten o ahorran también les cuesta mucho. Les voy a hablar del cáncer de la inflación. Han aparecido los datos de este mes y plantean una ilusión óptica. Como el gobierno enchufa bonificaciones al IVA, a los 20 céntimos de los combustibles en las gasolineras y luego reduce el IVA del recibo de la electricidad y del gas, se produce una falsa sensación de que la inflación tiende a ser controlada. Lejos de que eso sea verdad, el aumento de los precios de alimentación respecto al año anterior está en promedio de un 15% arriba y no aflojan. Ni frutas, ni hortalizas, ni leche, ni queso, ni pan, ni carnes, ni pescados. Entonces, bueno, claro, esto está siendo tremendo, tremendo, tremendo. No se dejen convencer por aquellos que les digan que no, que esta de la inflación ya está en curso de corrección. No, esto está viciado por el efecto de la intervención de precios literal en los combustibles, que por cierto también es inflacionista en sí misma, y bueno, pues si nos lo quitaran de inmediato volveríamos a ser el país con más inflación de Europa, seguro. Vamos a verlo. La inflación se modera en octubre hasta el 7,3%, alejándose de los 2 dígitos, pero no todos son buenas noticias. El precio de los alimentos siguen por las nubes y se encarecen un 15,4%. El dato confirmado por el INE supone el tercer descenso consecutivo y se sitúa en el nivel más bajo desde el mes de enero. Sin embargo, el IPC aún sigue a cotas muy elevadas. Este ligero alivio del IPC se debe principalmente al abaratamiento de la electricidad y en menor medida del gas. Se modera también el sector de vestido y calzado y su tasa se sitúa en el 1,4%. Sin embargo, no parece que este sea el principio del fin de la espiral inflacionista. Son los alimentos los que no dan tregua y los que nos dificultan cada vez más llegar a final de mes. Se encarecen un 15,4%, lo que supone un nuevo máximo desde enero de 1994. Pero ¿cuáles son los alimentos que más se han encarecido este mes? Pues bien, en primer lugar nos encontramos las frutas, que han aumentado un 8,5%. Les siguen las legumbres y hortalizas con un 5,1%, la leche, el queso y los huevos con un 2,1% y la carne y el pescado, que han aumentado su valor un 0,9%. Que la inflación, hay datos de que está bajando, es verdad. Ahora que yo personalmente no veo que en el carro de la compra se note, sino todo lo contrario, pues también. La leche, por ejemplo, cada 3 días ha subido. Y en general todo ha subido mucho. Una incertidumbre que los españoles notan día a día, incluso en su menú semanal. Hacer un bizcocho hoy es casi un 43% más caro que hace un año. Desayunar una tostada de pan y mantequilla cuesta un 34% más y hacer una tortilla de patatas se ha encarecido un 25%. Desde el Ministerio de Asuntos Económicos aseguran que la senda descendente continuará en 2023, pero la cruda realidad es que dista mucho de la senda de estabilidad del 2% establecida por los bancos centrales. Bueno, y a eso hay que añadirle la advertencia de Echenique, que vamos a escuchar con gran rapidez porque les tengo que dar una mala noticia después. Parece evidente que hay que estudiar los márgenes de beneficio del sector de la distribución, es decir, de los grandes supermercados, ¿no? Desde el momento en el que hay una gran diferencia de precios entre diferentes supermercados, pues uno intuye que hay una diferencia de márgenes y que es ahí donde se está produciendo una de las causas fundamentales del aumento de los precios de los alimentos. Hay que estudiar eso con mucho cuidado.
Polonia acaba de convocar una reunión de emergencia por parte de la OTAN para que ahí puedan discutir cuál es la reacción que se va a dar en la OTAN a Rusia después de que 2 misiles rusos impactaran en territorio de Polonia. Han causado la muerte a 2 civiles. Todo esto lo confirma la inteligencia de Estados Unidos, que al menos 2 personas han resultado muertas después de que 2 misiles cayeran en un estado de la OTAN, que es Polonia. Esto tiene muy mala pinta, y seguramente va a complicar y mucho la guerra de Ucrania y las soluciones pacíficas a la guerra de Ucrania todavía más. Y lamentamos mucho la muerte de esos 2 ciudadanos de un país, Polonia, que no está en guerra con nadie. Las cosas de Putin. En fin, bueno, quiero hablar de cómo ha quedado el Código Penal, la justicia española, después de la desarticulación del delito de sedición y después de la anunciada lima del decreto de malversación. Y quiero hacerlo con don Fernando de Rosa, que es senador del Partido Popular y que fue vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial durante mucho tiempo, hace algunos años, y es un magistrado muy conocido en España. Don Fernando, muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué nos deja esto en pie? ¿Qué sentido o qué ridículo, cómo nos afecta esto? La defensa en Europa va a ser muy difícil de las causas o de los recursos planteados por los independentistas después de que el gobierno haga dejación de estos conceptos, ¿no? Hombre, es un ataque, yo creo que contra el Tribunal Supremo, contra la Sala Segunda, porque es realmente quien va a tener pues ese desprestigio a nivel europeo, ya que el Tribunal Supremo hizo frente a las acusaciones que los delincuentes fugados en Bruselas alegaban sobre que no había habido un juicio justo, que se estaba aplicando un tipo penal excesivo, que no tenía una confrontación con los tipos penales europeos, y ese era el argumento de los golpistas huidos, y que el Tribunal Supremo manifestó que el delito de sedición era el mecanismo regulado en la ley para defender el orden constitucional. Y ahora, pues evidentemente, se está dando el gobierno con esta reforma, que no es una reforma, sino la supresión del delito de sedición, y ya veremos si hay otras figuras como malversación, pues le está dando la razón a los delincuentes. Es decir, que el Tribunal Supremo utilizó de manera inadecuada un precepto penal que se consideraba que era contrario al orden legal y al orden internacional. Por tanto, es una más, es decir, yo creo que es una más de dejación de la obligación que tiene el gobierno de proteger el Estado de Derecho y el ordenamiento jurídico. Y, por tanto, yo no sé qué límite habrá, pero vamos, el límite está en esa actuación, creo yo, bastante poco legal del gobierno. Bueno, y hoy se nos ha reconocido por parte del portavoz de Esquerra Republicana que está negociando cómo se arbitra un rebaje importante del delito de malversación, que parece ser que va a pivotar sobre el concepto de si hubo lucro, pues entonces es malversación, si no lo hubo, no va a ser malversación. Eso es lo que nos llega por ahora. La cuestión es qué viso de prosperar tiene esa reforma o qué recursos se puede plantear ante lo que parece un poco desfachado para apoyar al presidente en su pacto con los independentistas. Bueno, a ver, en primer lugar, ¿qué viso tiene? Bueno, pues porque ya decía que no hay ningún tipo de control. Este gobierno está ya yendo incontroladamente cargándose todo lo que es el ordenamiento jurídico, porque la malversación es robar dinero público. Los ciudadanos tienen que saberlo. La malversación es robar dinero público. Y, por tanto, lo que quiere hacer el gobierno con sus aliados independentistas es distinguir una malversación o un robo de dinero público bueno y malo. Cuando el robo del dinero público es para el bolsillo del que lo roba, es malo. Pero cuando el robo del dinero público es para otra finalidad, es bueno. Y, por tanto, esa distinción
es una aberración jurídica, porque lo que se está protegiendo en el delito de malversación es el dinero público, es decir, el dinero de todos los españoles, el dinero nuestro que pagamos en nuestros impuestos. Por lo tanto, da igual para qué lo emplee el delincuente, como si quiere quemarlo. Es que si ahora roba dinero público y lo quema, ya no es delito. O sea, que es lo que están haciendo es legalizar el robo del dinero público, distinguiendo entre robos buenos y robos malos. Es una aberración jurídica que evidentemente tendrá su contestación ante el Tribunal Constitucional. Tú no puedes establecer la protección del dinero público, que es el bien jurídico protegido, distinguiendo de qué intencionalidad tenga el que lo realice. Porque aquí lo que se protege, repito, es el dinero de todos los españoles. Don Fernando, última consideración por mi parte. Resulta que se ha declarado nulo un juicio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra la mesa del Parlamento de Cataluña porque han estimado en el Supremo un recurso que dice que a lo mejor pues el tribunal, 2 de los magistrados no eran lo independientes que cabía imaginar. ¿Qué han hecho estos magistrados? Pues al parecer resolvieron algunos recursos de precisamente las personas afectadas por esta causa. Y eso, me pregunto yo, y se preguntan los espectadores, ¿ese es suficiente motivo para anular y obligar a repetir este juicio contra 4 dirigentes de Junts pel Sí? Bueno, realmente la sentencia del Tribunal Constitucional establece esa cuestión, es decir, que ha de exigirse la máxima, independencia a la hora de emitir una sentencia de los magistrados. Si alguno ha intervenido y lo que denominamos en justicia ha quedado contaminado porque conocía previamente del asunto que va a enjuiciar, eso es algo común. Me refiero que no ocurre únicamente en este supuesto, sino en muchísimos otros supuestos. Aquellos que han entrado a resolver y a conocer previamente no pueden entrar a juzgar. Es una sentencia del Tribunal Constitucional del año 96 y, por tanto, así lo viene a determinar. Y se han producido pues múltiples supuestos de nulidad, por tanto no lo veo extraño ni lo veo raro en este supuesto porque supone cumplir el mandato constitucional. Don Fernando de Rosa, un placer enorme tenerle en el programa, le deseo una muy feliz tarde. Igualmente. Un placer. Bueno, hoy hemos empezado a ver, lo publicaba el periódico El Mundo esta mañana, cómo hay ya 3 casos, que después de la aplicación de la ley del solo es sí, también conocida como ley de libertad sexual, ha habido algunos condenados por violación, por abusos sexuales, a los que les han tenido que rebajar la pena. De hecho, los jueces de Madrid tienen una reunión prevista para el día 25 de este mes para concertar criterios ante lo que ya presumen una avalancha de revisión de casos gracias a esta ley. El Ministerio de Igualdad, que es el autor literal del texto, dice que no, que ellos no han producido este agujero por el que se cuelan los culpables sentenciados, condenados por delitos de abuso sexual o de violación, que ellos no son. Sin embargo, el Gobierno contradice a la ministra de Igualdad y dice que van a revisar el texto por si acaso se han dejado alguna gatera abierta. Alertar de las consecuencias de la ley estrella de igualdad del solo sí es sí era propaganda machista. Y hoy aquello de lo que alertaban grupos como PP y Vox a la ministra Montero es una realidad. La desaparición de la diferencia entre abuso y agresión sexual ha supuesto la ampliación de la horquilla de penas que traen consigo beneficios penales para los violadores y los condenados por delitos sexuales. No cabe la revisión de penas. Para generar terror sexual y para volver a criminalizar la lucha feminista y para poner en cuestión los avances feministas y para hacer dudar a las mujeres, pues entonces ocurre lo que ocurre, que sí, salen muchos titulares escandalosos, pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Hoy conocemos que justo el día en que entró en vigor la norma, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó la excarcelación de un profesor condenado a 6 años y 9 meses de prisión por abusar de sus alumnos a quienes les pedía que realizaran actos de contenido sexual a cambio de dinero. Con la nueva ley, su pena se redujo a 1 año y 3 meses, por lo que evitaba su ingreso en prisión. Con la norma de Montero, el consentimiento prestado por personas mayores de 16 años no es constitutivo de delito, excepto si se ha empleado violencia, intimidación o abuso
abuso de la situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima y que en el caso del profesor no se presentaban. Pero hay más casos. Un tribunal ha reducido la condena de un hombre de 8 a 6 años por abusar sexualmente de su sobrina de apenas 4. Misma rebaja que ha obtenido otro hombre acusado de abusar de su hijastra, que solo tenía 14 años. La ley Estrella de Montero considera que una agresión sexual lo será si no hay acto de consentimiento y deja de hablar de abuso sexual para considerarlo a todas las agresiones. Ahora Igualdad ha estallado con este último caso después de haber negado durante casi más de un año que la ley de Montero fuera a implicar la rebaja de las penas en algunos supuestos, llegando incluso a arremeter contra los abogados que han pedido la reducción de las condenas de los acusados gracias a su propia ley. No se puede ser más torpe, no se puede ser más engreído, que ni siquiera lo reconoce la ministra de Igualdad. Bueno, pues que sufran las consecuencias, que diría aquel, ¿no? A ver si se enteran los que votan a Podemos de los desastres que producen con su nefasta interpretación de las cosas que suceden y de lo que se tienen que cambiar. En fin, todos atentos al Black Friday. Esto llega en nada, en unos días, porque hay muchas maneras de que te roben. Estos son los consejos, sobre todo los que provienen de la Guardia Civil. Fíjense bien. El Black Friday es el día del año donde cada vez más productos reducen sus precios y la sociedad española comienza a comprar compulsivamente. Estos últimos años se ha incrementado la compra por Internet en estos días y, en consecuencia, las estafas. Por eso, la Guardia Civil ofrece una serie de consejos para evitar ser una víctima. En primer lugar, hay que fijarse siempre en la dirección web. Después del HTTP, tiene que haber siempre una S. Así será segura. En el momento de la compra, asegúrense de que hay una dirección a la que reclamar y un contacto. Si no se fían de las ofertas, hagan seguimiento del precio del producto. En numerosas ocasiones se inflan estos previamente para dar a ver al consumidor que hay un descuento mayor del que en realidad es. En el momento del pago, jamás den el PIN de la tarjeta. No es necesario para hacer ninguna compra online. Tampoco datos de la banca. Una vez hayan realizado la compra, estén pendientes del cobro en todo momento. Tras la compra, es importante estar pendiente de comprobar todos los movimientos bancarios y asegurarnos de que los cargos son los correctos. Asimismo, para realizar los pagos es preferible la utilización de tarjetas bancarias virtuales o plataformas de pago, de forma que solo se tenga acceso a la cantidad de dinero que se disponga para esa compra. Últimamente cada vez hay más ofertas de productos gratis o muy bajos de precios. No se fíen. De manera general, solo quieren nuestros datos personales. Una de las maneras de estafa más habituales es la oferta de un producto gratis o por un precio muy reducido al que podemos acceder tras rellenar este cuestionario. Ellos alegan que son necesarios para poder hacernos con el premio que nos han ofertado. Otro tipo de estafa es el mensaje de texto ficticio por parte de correos o cualquier negocio similar. Lo único que buscan es meter algún virus en el teléfono, así que no pinchen. Con estos consejos tendrán una compra segura en el Black Friday. Nos vamos a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Minutos pasan de las 8 de la tarde, momento en el que abrimos la mesa de análisis político, y hoy lo hacemos con dos invitados que les presento a continuación. Don Miguel Ángel García, secretario de Programas Electorales del PP en Madrid, o de Madrid, no sé cómo debo decirlo, de Madrid. De Madrid. De Madrid, que está en Madrid, como todo el mundo sabe. Totalmente. Bueno, usted le estará encantado con la designación de Reyes Maroto, ¿no? Bueno, estamos encantados en tanto en cuanto que entendemos que ha sido una designación de última hora. Nadie quería venir a enfrentarse al alcalde, a Martínez Almeida, ni a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y yo creo que el Partido Socialista ha entregado Madrid a la izquierda más radical. Bueno, luego hablamos de eso. La izquierda más radical estará por delante en votos de Reyes Maroto, y eso no es para nada bueno, ¿eh? Bueno, es que ahora mismo el Partido Socialista es la cuarta fuerza en el Ayuntamiento de Madrid. Y lo va a seguir siendo muy probablemente. En fin, don Roberto Hernández Granda, periodista y presidente del Club de los Viernes. Buenas tardes. Buenas. ¿Ya ha visto usted cómo a Sánchez la suerte electoral de Madrid de la candidata asturiana innombrable, o de Emiliano García Paje o de Javier Lambán le da igual? Él va a lo suyo, el PSOE, a lo suyo. Y lo suyo es pactar algo muy estable, muy sólido con Esquerra Republicana, presentarse, ahora ya no hay duda, a las próximas elecciones generales y ver si con eso, con los apaños, las malas compañías y tal, vuelve a construir un Frankenstein con el que volver a aspirar
y a conseguir estar en la Moncloa. ¿Cuál va a ser la zanahoria que va a poner delante del palo para atraer al Gabriel Rufián y a los bilduetarras y a los PNV, etcétera, etcétera? Y a Podemos, claro está. Pues la República Confederal. No le cabe otra. Y además los indultos encubiertos. O sea, poner el Código Penal, pervertir el Código Penal para ponerlo al servicio de los golpistas. Estamos ante unas cosas inauditas que nunca iban a pasar, que los que decíamos que iban a pasar nos llamaban de todo, y al final sí que pasa, ¿no? Que pactan con los compinches nacionalistas, con Esquerra Republicana, obedece a Esquerra Republicana porque se necesitan mutuamente para aprobar los presupuestos, tanto en Madrid como en Barcelona. Indultar a Junqueras, que tenía 13 años de inhabilitación... Pero esto ya va más allá de los presupuestos. Para Estamos hablando de política dijo Sánchez, en su término más... Cuando yo deje de ser presidente dentro de muchos años, o sea, el tío se quiere perpetuar lo máximo posible, que es una mentalidad tiránica, ¿no? Y para que Junqueras en las catalanas 2025 se pueda presentar también. Y luego hacer esa suma, ¿no? Como usted dijo, con los bildutarras, con los nacionalistas, y que vuelvan a reeditar ese pacto anti-español, porque al final es un pacto contra la nación. Entonces, bueno, ahí lo que tenemos es un presidente que está desatado, está totalmente desatado. Sí, va por todas. Va por todas, yo ya no sé ni qué zanahorias. Realmente, yo me recuerdo cuando el presidente, en aquel momento en funciones, decía que no podía dormir, porque no podría haber dormido por las noches con Podemos en el gobierno, y algunos bien intencionados pensábamos que efectivamente estaba intentando evitar que un partido como Podemos llegara a las instituciones. Realmente hoy nos damos cuenta que el caballo de Troya era él, que era él el que se venía a cargar las instituciones desde dentro, ¿no? Y nos lo está demostrando, y la noticia de hoy, de alguna manera, viene a ser más suave que la que ocurrirá mañana, y desde luego lo que es una vergüenza, lo que estamos viendo, cómo estamos reformando el Código Penal, no con Esquerra, no lo blanqueemos, con unos delincuentes, con las personas que han delinquido, que han sido condenadas, y con esos son con los que estamos, o con los que está el presidente del gobierno por perpetuarse un minuto más en la Moncloa, reformando el Código Penal, ni más ni menos. Bueno, un minuto no, bueno, que a lo mejor son 4 años más. Un poquito más. Y en ese tiempo sí le da para asaltar la monarquía, para, bueno, producir una república así un poco confederal o como se arbitre, y para, bueno, a esto se le concede todo, que hagan un referéndum consultivo, que luego no va a ser consultivo. Lo han dicho, que esto no acaba en la reforma del Código Penal. Es que la Republicana está diciendo que esto acaba en un referéndum. Y después de un referéndum, lo que todo el mundo ya sabemos que va a venir. Y a un tío que es capaz de vestir, como van a ver ustedes ahora en una cena oficial en Bali, ¿qué más le puede importar en la vida, no? Es capaz de eso. Dice que es un homenaje a Ucrania. Pero yo la verdad es que no veo la camisa de él, sobre todo, la veo así un poco morada. No veo la relación, creo que no es la imagen de un presidente del gobierno, desde luego no es la imagen que yo quiero del presidente de mi país. Eso no me imagino a Rajoy vestido así, ¿eh? No, ni me lo imagino, ni hace falta, ni insisto, es que, vamos, yo para que ese sea el ejemplo y que ese sea la imagen de España, no nos olvidemos, está en el G20, y esa es la imagen del presidente que nos representa, nos pese a quien nos pese, pero es el presidente del gobierno, y está dando esa imagen en ese país, y está dando esa imagen dentro, como estamos diciendo, con cosas de verdad que ni en nuestras peores pesadillas podíamos imaginar que este gobierno iba a hacer. Es que esto de la malversación va a afectar para bien, porque van a ser beneficiados 25 de los cargos del 1 de octubre condenados, incluido Puigdemont, y cuando dicen el mantra este de no, es que no se enriquecieron personalmente, o sea, utilizar dinero público para financiar un golpe de Estado contra la soberanía nacional, integridad territorial y los derechos ciudadanos no es tratar un lucro, o lo de, por ejemplo, lo de Rufián, crear redes clientelares con dinero público y los parados para tú perpetuarte en el poder y seguir siendo, eso no es, claro que gana el malversador, gana poder. Entonces es peor todavía, pero lo que pasa, lo que están algunos medios, algunos periodistas, es un espectáculo grotesco e indigno, porque están a las palmas que da Sánchez. Están así y ellos bailan. Antes, perfecto, sí, es rebelión, tiene razón, a ver si tenemos a Puigdemont. Ahora Sánchez dice que no, que indultos para todos, porque esto es un indulto encubierto, y te lo justifican, sí, claro, porque tal y cual. Es tremendo. ¿Cómo va a ser lo mismo cuando uno se lucra que cuando no? Pues mire, cuando se lucra, el delito se llama apropiación indebida. Cuando malversa el dinero que es de todos, pero ya partimos de los defectos carmencalvianos. El dinero público no es de nadie, no señora, el dinero público es de todos. Y si es de todos, no se puede gastar en lo que solo interesa a unos pocos, los independentistas,
Entonces ese libro, que eso es la esencia, la quinta esencia de la malversación de fondos públicos, penada con hasta 6 años en nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, pero ahora lo queremos hacer saltar por los aires y vaya que sí lo van a hacer. Pero fíjate que están consiguiendo que estemos hablando de esto. Es decir, obviamente nadie tenía ninguna duda que malversación de fondos públicos es lo que es. Pero están consiguiendo, incluso ministros y ministras del gobierno de España que se podía entender que tienen cierto conocimiento de la materia y cierta solvencia, están haciendo comulgar o están intentando que los españoles comulguemos con ruedas de molino. Ahora lo vamos a ver, enseguidita lo vamos a ver. Esto es prioritario, vamos a ver imágenes del misil caído en territorio polaco cerca de la frontera con Ucrania, eso sí. Han caído 2 y esta es una de las imágenes del agujero producido. Como les decíamos antes, hay 2 muertos por el momento tras la caída de este misil y Polonia ha convocado a sus órganos máximos de seguridad nacional y también a los de emergencia de la OTAN. Bueno, ya iremos viendo porque este asunto nos preocupa y mucho, como es lógico, ¿verdad? Hay que dar nota de que ha finalizado la huelga de transportistas. Ellos alegan acoso, persecución, coacciones inconcebibles por parte de diferentes autoridades. La huelga ha durado 37 horas y es evidente que la plataforma convocante pues, no ha tenido el apoyo que esperaba. Eso es evidente. O la repercusión mediática que esperaba o la repercusión en desabastecimiento de la distribución, pero claro, no podían esperar estos señores convocantes que en 37 horas se desarmara la capacidad de lo que la gente tiene que comer y además esas no son tampoco las maneras. En cualquier caso, se repliegan, dicen que desisten de la reivindicación sin haber conseguido nada el Ministerio de Transportes. Sobre todo la repercusión mediática, porque ahora el gobierno maneja a los manifestantes a su antojo y a su conveniencia y mete presión y mete esa presión mediática de que conseguir que creas que el gran problema ahora mismo en España es la sanidad pública madrileña, que luego venía gente de Valencia, de Castilla-La Mancha a protestar a una de las comunidades donde mejor funciona y ellos son los que manejan ese relato. Hay gente que se manifiesta por la sanidad pública y luego le parece bien la sedición, pero a ver, ¿qué sanidad pública vas a tener si no tienes nación? Claro, la redistribución de los recursos, ¿dónde vas a ir? ¿A Panamá con Almodóvar y los papeles? O sea, si no tienes nación, no va a haber sanidad pública ni va a haber nada, pero eso no lo entienden. Que se haya suspendido la huelga es una buena noticia porque en estas fechas pensar en un problema de abastecimiento en los comercios, que ya bastante están sufriendo, los restaurantes, los bares, los autónomos en general, ¿no? Yo creo que hubiera sido un auténtico drama para nuestro país, pero tampoco nos engañemos, los transportistas tienen buena parte de razones en sus reivindicaciones. Sí, hombre. Están con un gobierno que presentó una serie de medidas absolutamente pequeñas para lo que se necesita y desde luego el gobierno tiene que abordar una solución ya. Hoy hemos conocido el dato de la inflación, pero conocemos cómo está el precio de la energía, cómo están los combustibles y desde luego los transportistas, los comerciantes, los autónomos, las familias, cuanto antes. Hoy hemos conocido que el 15%, es verdad que la inflación se ha relajado en el 7%, pero los alimentos están en el 15,4%. Entonces ya urge lo que presentó hace no muchas fechas Núñez Feijóo, ¿no? Es decir, oye, vamos a bajar el IVA de los productos básicos, que es que el gobierno se está forrando con los impuestos de los españoles. Es decir, la recaudación es histórica, las cotizaciones de los autónomos no dejan de subir. En algún momento hay que atender las necesidades reales y de emergencia que están sufriendo autónomos, comerciantes, transportistas y las familias españolas que de verdad que no pueden más. Bueno, cambiamos aquí de asunto porque la Audiencia de Sevilla ha rechazado ampliar el plazo de entrada en prisión de Pepe Griñán, José Antonio Griñán, el expresidente de la Junta de Andalucía, por el caso de los ERES. Le dan 10 días para su ingreso voluntario en la cárcel. Vamos a ver si antes no preparan esto de la malversación de forma que Sánchez pueda conseguir la doble carambola o la triple de satisfacer a los indepes y arreglar lo del soldado Griñán, que claro. De hecho, va a poner como disculpa a los independentistas, como tú dices, para arreglar el problema de Griñán. Sin tener que darle indulto. Exactamente, y por tanto, bueno... Pues mira, mete tres bolas de un saque. De alguna manera dirá que ha cumplido su palabra. Es decir, sí, claro. Pero vamos, lo que me parece inaudito es que la noticia sea
que Griñán tiene que ingresar en prisión. Es que eso no es noticia. La noticia es que no ingrese. Que no ingrese. Claro, es que este señor está condenado, bueno, él y otros 15 altos cargos de la Junta, altos cargos de la Junta de Andalucía en la etapa socialista. Es el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia. ¿Y cómo no van a ingresar en prisión? Es que están condenados en sentencia firme. Con lo cual, ya que estemos hablando otra vez de esto, de alguna manera nos siguen condicionando el discurso y lo que la gente en la calle de verdad tenía que estar diciendo, pero ¿cómo este señor o cualquier otro que sea condenado por sentencia firme, cómo no va a ingresar en prisión? ¿Pero qué ejemplo estamos dando? Pero sin embargo tenemos un gobierno que lejos de proteger eso, lo que está intentando es ver cómo pacta con independentistas, cómo busca la manera de indultar o pseudoindultar, de conseguir sus propósitos. Es que te acabas viendo explicando pero grulladas, o sea, explicando eso, que por qué tiene que estar en la cárcel un señor que roba 679 millones de euros de todos los andaluces para manipular, perdón, o de alguna manera alterar el resultado de unas elecciones mediante redes clientelares, que claro que ha tenido lucro. Eso no es lucro. Dices, no, es que si no robó para él... se metió un euro en el bolsillo. Es lo o sea, que si en vez de tener una cuenta en Suiza, tú te lo gastas en langostinos, en Sanlúcar... En cocaína y en prostíbulos, ahí no hay lucro personal, porque no te lo has llevado a tu cuenta en Suiza o en Andorra. Hombre, es que es una tomadura de pelo. Y lo fundamental es que de los empotrados en los seres, que es en el fondo de lo que estamos hablando, pues hay una inmensa cantidad de gente que sin tener derecho a ello recibió la pasta. Y esa gente que son excargos, fundamentalmente excargos del Partido Socialista en Andalucía y de la UGT. Ahora vengan y díganme que él no ganaba nada. Pues él ganaba pues colocar a una serie de gente en un apaño ilegal que se pagaba con fondos de los dineros de la Junta de Andalucía. Bueno, vamos a la reacción sobre esto de la sedición y esto de la malversación. Hoy el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, criticaba la tibieza de Feijóo frente a Sánchez en estos términos. Me sorprende un poco la tibieza ante la reforma del delito de malversación, de sedición y la posible reforma del delito de malversación por parte del Partido Popular. No se está entendiendo bien, no se entiende muy bien a qué obedece. No sabemos si es que la reforma de la malversación que puede venir, es algo que interesa a los principales partidos políticos que llevan muchos años metidos en casos de corrupción. Puede que sea otra causa. No. Lo contó muy claramente Feijóo. Es que queremos ganar con la moderación de la mano. Y entonces considera no moderado plantear una moción de censura, sabiendo que difícilmente esa moción de censura vaya a prosperar. Todavía más duro que Iván Espinosa ha sido hoy Edmundo Val. Y en plan cobarde dicen, es que no nos dan los números. ¿Cuándo han dado los números en una moción de censura en España? No se presenta para ganarla. Solamente se ha ganado una vez y en los minutos finales de descuento por la traición del PNV al gobierno del Partido Popular. Las mociones de censura se ponen para abrir el debate, para que todo el mundo se retrate, para que a la gente se le suban los colores cuando tenga que defender cosas como la reforma del delito de sedición o la reforma del delito de malversación. Bueno, a mí se me ha olvidado decir que el mundo vale es de Ciudadanos, pero claro, es que da igual, ¿no? La cuestión es que si lo que dice tiene o no sentido. Yo creo que no tiene ningún sentido ni lo que dice uno ni lo que dice el otro. Vamos a ver, las mociones de censura se presentan para ganarlas, pues son constructivas en nuestro país. No dan los números, es evidente. Yo creo que donde hay que ganar es en las urnas. Además, en este momento, una moción de censura, ¿para qué? Para regalar todo ese tiempo a Pedro Sánchez, a Esquerra Republicana, a todo el coro que tiene a su alrededor. Yo creo que en este momento los españoles ya estamos debatiendo de esto, ya estamos hablando de esto. De hecho, en el Congreso de los Diputados tienen que hablar de esto. Yo creo que el presidente Feijóo no ha podido ser más contundente. Yo creo que aquí estamos para tratar de solucionar los problemas de verdad de las personas. Y una moción de censura que los números no salen, desde luego no arregla absolutamente nada. Lo que sí que lo arregla, eso sí, es que cuando llegue el momento, los españoles, con sus votos, consigan de verdad quitar este despropósito de gobierno que tenemos. Ya, pero eso es un condicional que a lo mejor no se produce. Claro, es que, bueno, que los españoles voten, esperemos que sí, aunque ya con este gobierno cualquier cosa nos podemos llegar a esperar. Está dando muchas cosas por sentada. Que voten y que gane el señor Feijóo es otro planteamiento en duda.
que se sustanciará a finales del año que viene. La verdad es que... Pero la moción de censura también tiene que acabar en que alguien vote y que salga adelante una propuesta alternativa que ni Vox puede plantear, ni Ciudadanos puede plantear, Sin duda, y en este momento es la responsabilidad del señor Feijóo y él decide llevarlo por donde lo decida llevar y punto. Ahora bien, yo creo que el señor Feijóo se equivoca en no sacar a la gente a la calle. En no conducir a los españoles a ir a la calle a decirle a Sánchez que es un sinvergüenza. Porque la gente, su mayoría, y eso lo puede compartir perfectamente el votante de Ciudadanos, el del PP, el de Vox y muchos que se abstienen. Y esos están huérfanos, porque la sociedad española en muy buena medida se siente huérfana, huérfana de oposición. Feijóo dijo, no estamos para combatir el radicalismo con más radicalismo. Hombre, no, con más radicalismo no, pero con firmeza sí es necesaria, porque son momentos en que yo creo que incluso habría que unirse, más allá de las siglas, los partidos constitucionalistas de la oposición, Vox, Ciudadanos, lo que queda de Ciudadanos y el PP, unirse contra esto, como están haciendo de alguna manera, quieren hacer en Cataluña. Inés Arrimadas está tanteando a Cayetana Álvarez de Toledo para una candidatura única, incluso unir a Valença, a Eva Parera, la quieren llevar allá a Cayetana. Algo se publicaba sí, ya lo he visto, pero me parece una majarada. Pero vamos bueno, a ver, sí que se echará la cola de ahí. Nunca me pareció tonta la señora Álvarez de Toledo. Y dejarlo que tiene, aunque sea poco y no la contemplen según a ella le gustaría, para irse a un partido que va a desaparecer según las encuestas, no es una... Yo, como gestor de sus intereses públicos, no se lo recomiendo. Lo que quiero decir es que dice Feijóo que él no quiere ser radical. Lo que hay que hacer es firme, porque si no estamos en el rajoísmo otra vez, que dejó que le montaran un referéndum y al final incluso dejó a la policía ahí a los pies de los caballos y en un barco piolín, que aquello era realmente lamentable e indigno para los propios policías. Entonces, si no hay firmeza, no se puede confundir radicalismo con firmeza. Lo que hace es firme ante un intento de golpe de Estado y sobre todo de dar el poder a los golpistas reformando el Código Penal ad hominem. Roberto, fíjate, pero tampoco compremos el discurso siempre del contrario que quiere que nos enzarcemos. Tú lo decías bien. En este momento hay que hacer una respuesta coordinada de todos los partidos constitucionalistas y de todos los partidos que no cabe duda que van a estar en contra de toda esta barbaridad perpetrada por un presidente del gobierno, que no lo olvidemos, por un gobierno social comunista, pero no deja de ser el gobierno de España que está en este momento gobernando nuestro país. La firmeza yo creo que está en los tres partidos. La contundencia, yo creo que tanto en las declaraciones de Núñez Feijóo como de cualquier dirigente del Partido Popular, no cabe duda de que estamos liderando no solo a toda la oposición, sino también a los ciudadanos, diciendo que esto no puede ser. Pero no nos enzarcemos entonces ahora a ver quién es más contundente. Vayamos juntos de verdad a decir que este rumbo que nos ha llevado el gobierno de España no es el adecuado, no es el que necesita nuestro país. Todo eso está bien, con lo pero... que estamos viendo en la calle, hemos visto lo de los transportistas, pero estamos viendo los datos de la inflación. De lo que teníamos que estar hablando es de eso. Y estamos hablando de todas las barbaridades que un partido, que un gobierno y un partido socialista, que no se nos olvide, porque yo siempre me pregunto, ¿no hay nadie al otro lado? ¿No hay nadie en el Partido Socialista que sea capaz de decir que hasta aquí hemos llegado? Ahora lo vamos a ver si hay valientes en el Partido Socialista o no. Lo que sí le digo es que son ya seis las cosas importantes en las que me hace la misma jugada Alberto Núñez Feijóo. Cuando yo gobierno esto lo cambio. Lo recurro, lo cambio. Ahora, mira, el delito de sedición, tranquilo. Cuando yo gobierne eso vuelve a ser delito. No se lo cree ni el que asó la manteca. Ni el que asó la manteca, que cuando gobierne, aunque gobierne, vaya a retrotraer el delito de sedición. ¡Buh! ¿Por qué? Pues porque el señor Feijóo va a Cataluña y habla del... ¿Cómo es? El catalanismo amable, simpático, no sé qué historia, que es algo que, en fin, que a mí, que soy catalán, me sorprende mucho que alguien tenga tal inexperiencia a estas alturas de partido con lo que son los nacionalistas catalanes, lo que han sido y lo que son, que aún han empeorado. Fíjense si tienen cara dura los indepes catalanes de hoy, que Gabriel Rufián, que es un mamarracho, se atreve a decir en público lo que hay y no que hacer. Reconoce que Esquerra está negociando lo de la malversación con el gobierno y además lo razona. Nosotros no utilizamos la palanca de, por ejemplo, los presupuestos para intentar conseguir otra cosa. De verdad, avisamos con muchísimo tiempo, intentamos que las negociaciones sean lo más discretas y con todo respeto hacia ustedes, con el menor foco
mediático posible porque pensamos que es a veces contraproducente y hace tiempo que se viene hablando de eso y forma parte un poco de intentar modernizar un código penal que es absolutamente anacrónico. Este tío es un sinvergüenza, porque Esquerra, y si no ya lo verán, si no yo pediré perdón, pero Esquerra le exige al gobierno que el día que se voten los presupuestos se tiene que votar lo de la malversación antes. Eso significa que vas a hacer que esto cambie y si no, no vas a tener nuestro apoyo presupuestario. Yo creo que es fácil de entender, ¿no? Sí. Y lo lamentable de esto, fíjate, es que si quieres ahora mismo saber lo que va a hacer el presidente del gobierno, lo que va a hacer Pedro Sánchez, tienes que escuchar a este personaje. Eso es lo triste de lo que estamos viviendo. Es decir, que todo lo que está diciendo y todo lo que ha avanzado y todo lo que ha anticipado, eso es lo que va a suceder. Es un mamarracho subido, pero con razón. Tiene razón para estar subido y sacar pecho, porque Esquerra Republicana es la que está marcando el ritmo al gobierno de España. Y el que va a decir, oiga, yo quiero que a mí a Junqueras me lo dejas impune. No se ha visto en otras. Sí. Bueno, lo del misil en suelo polaco. Parece ser que podría estar causada la explosión porque las fuerzas militares de Ucrania hayan abatido un cohete ruso y que en su descontrol en la caída pueda haber caído en suelo de Polonia. Ha causado 2 muertos, eso es impepinable, y las versiones iniciales que hablaban de 2 cohetes parece que ahora están en que solo fue 1. Bueno, ya estamos al día de todo esto. Yo quiero continuar un poquito más. Quiero que escuchen a Emiliano García Paje, porque él sigue en lo suyo y los calentamientos de Emiliano García Paje suelen durar 5 minutos. ¿Cómo será esto de grave que está durando media hora? Antes de que lleguen los bomberos, que llegarán. Se acabará la oposición de Emiliano Zapata, era un tío valiente. Emiliano García Paje no. Bueno, ¿y qué dice ahora el gran Emiliano, el varón de Castilla-La Mancha? Dice que esto de la malversación, que son intereses muy difíciles de defender. Un rato de decencia. Y cuando el por qué se hacen las cosas responde a intereses bastante difíciles de defender, lo que se haga ya, en definitiva, aunque tenga sentido jurídico, está muy trufado. Yo personalmente creo que tendría muy difícil llegar a un acuerdo de ese tipo con los independentistas, pero bueno, no me veo tampoco en esa necesidad. Yo es que no pierdo nunca de vista los intereses que tiene Esquerra, son solo los suyos y que además son los contrarios de España. Y a Emiliano García Paje pues le dan en la espinilla a los ministros del gobierno. Por ejemplo, voy a buscar una porque ha sido juez y es la que tendría que decirnos algo sobre el sentido jurídico de esta reforma, que no lo ve nadie. Bueno, Paje sí, ahora hablaremos del sentido jurídico según Paje. Margarita Robles, la ministra de Defensa, que ha sido juez toda su vida. La reforma de la sedición es una decisión política y, por tanto, como es una decisión política, se puede estar o no estar de acuerdo con ella y es muy legítimo que haya gente que no esté de acuerdo con esa decisión política. Pero lo que sí que hay que decir con total claridad y con toda contundencia es que quienes se oponen a esa decisión política, las razones por las que lo hacen no se corresponden con la realidad. No he entendido nada. Sinceramente. Yo tampoco. Esto es una decisión política. Yo la aplaudo, me quito el sombrero. Alguien que dice la verdad. Esto no hay una razón de peso. No es la homologación con los castigos penales al delito de sedición en Europa. Eso es una patraña. No es que esto llevaba, como le he oído yo decir, estas orejas grandes se han oído decir al presidente del gobierno, es que esto es una cosa del siglo XIX. No, del año 1995. Con Felipe González. Con Felipe González al mando. Ojo. Bueno, pues ahora esta señora sale y dice, no, hombre, es que esto es una cosa política. Hombre, albricias y cornucopias. Ahora luego lo estropea todo, lo emborrona todo y yo no he acabado por entender, eso sí, que riñe a los críticos del PSOE que dicen que esto es difícil de defender. Eso me ha quedado clarísimo. Bueno, en fin, ¿qué quieren que les diga? Bueno, Lambán, Paje, está muy bien que sean críticos, con tibieza, pero mira, cuando tu sustento depende de no perder el sillón que tienes, ir en contra de tu jefe es muy complicado y al final
no lo van a hacer. Pero oye, por lo menos tienen algún tipo de crítica. Yo miro para Asturias, veo para Barbón y es todo sí Sánchez, sí Pedro, sí lo que quieras. Ni siquiera tiene la misma crítica. ¿Qué quiere decir? ¿Que está de acuerdo con esto? Pero Pues si claro. es Adriana Lastra, ya la candidata. ¿Por qué me cita usted a Barbón? Si nadie sabe quién es. Barbón es el que va a ganar ahí. Tienen unas Miguel elecciones en mayo y, lógicamente, tienen que disimular y que Sí. dicen que están en contra, pero luego rápidamente tratan de disimular. Mira, yo sí, sinceramente, creo que esto se terminaba si los varones del Partido Socialista se plantaban. Esto al final, no nos olvidemos, esto se vota en el Congreso de los Diputados. Es decir, es que hay muchos diputados que se presentan por circunscripciones de Castilla-La Mancha, de Andalucía, en fin, de muchas comunidades autónomas y que podrían plantarse y que podrían decir hasta aquí hemos llegado. El voto en conciencia, ¿no? Claro, bueno, el voto en conciencia y además creo que nos lo están poniendo muy fácil. Es decir, es que votar esta aberración jurídica y política, yo compro si quieres si es una decisión política, es que es una aberración jurídica y política. Me gusta de Paje, lo que más me gusta es esa habilidad manchega para bordear la verdad y sin caer en la mentira decir algo que no es cierto. Esto es brillante. Fíjense, dice, es evidente que tiene un sentido jurídico. La reforma del delito de malversación. ¿Y quién lo dice esto? Emiliano García Paje. ¿Y Emiliano García Paje es jurista? Es verdad que se licenció en Derecho, sí, ya lo sé. Pero él, antes de los 18 años, se enchufó con el Ascar en las Juventudes Socialistas. Y desde el año 87, ha llovido, más que Pujol, desde el año 87 lleva tocando la bandurria de lo público. Concejal en Toledo, consejero del gobierno anterior de la Junta de Comunidades, opositor cuando mandó allí vuestra Cospedal, y ahora presidente de la Junta, pero este no sabe lo que es ganarse un euro fuera de la vida pública. Es lo que técnicamente la izquierda ha llamado siempre un apparatchik. Sí, por eso la leyenda esta del PSOE bueno, esa es una leyenda urbana. O sea, esa gente ha politizado hasta la filatelia. O sea, hasta los sellos ya vienen con la marca de vamos a parasitar todas las instituciones y incluso el Poder Judicial ahora. Entonces, ¿esto es una decisión judicial? Pues claro que es una decisión judicial, pero es una decisión judicial política para favorecer a tus socios, que son unos compinches del golpe de Estado. Pero bueno, eso, el PSOE bueno que tiene algunos. Si tienen amigos en Polonia, familiares, conocidos, y les felicitan las Navidades, vigilen no poner el sello de la bandera comunista, porque esa carta no la reparten allí. No, en Polonia es ilegal. Ni allí, ni en Chequia, ni en Hungría. Los símbolos genocidas están prohibidos. Cuidado. Bueno, si antes decíamos que no habíamos entendido a Margarita Robles, espero compartir con vosotros, no os lo he preguntado y eso es una indelicadeza por mi parte, prepárense ahora para escuchar a Míriam Nogueras, la de Junts pel Cat. Bien, esta dice que lo que está haciendo Esquerra y el PSOE es facilitar la extradición de Puigdemont. Nosotros no seremos cómplices del blanqueamiento al Partido Socialista y al Estado español, ni seremos cómplices de facilitar que el PSOE y el Estado culminen el objetivo que tienen, que es extraditar al muy honorable presidente Puigdemont. Pues mira, al muy honorable le pueden dar morcilla hoy porque no tenemos explicación para lo que esta señora trata de colocar en el mercado de la información política. Así es que pasamos de ti, Nogueras, y a ver si otro día cuentas algo que sea un poco más creíble. Bueno, hay una encuesta sobre las posibilidades en el Ayuntamiento de Madrid. Esto a Miguel Ángel ya se le alegra el ojo cuando hablamos del Ayuntamiento de Madrid, ¿verdad? Bueno, ¿qué dicen estas elecciones? Este sondeo que publica OK Diario. Bueno, aquí lo tienen. Lo que viene a decir es que ganaría el Partido Popular con 19, Más Madrid se quedaría peligrosamente cerca. A mí 16 me parece un resultado horroroso que da muchas reflexiones. El PSOE tiene 8, Vox tendría 7. Mira que si Vox sacara más que el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, te tendría mucha gracia. Ciudadanos, oye, pues aguantaría Villacís, le dan 4, y Izquierda Unida tendría solo 3. Bueno, ¿qué os parecen estos sondeos en Madrid? Bueno, yo me quedo con la tendencia, este sondeo obviamente da una victoria clara del Partido Popular, pero me quedo con una tendencia de todos los sondeos, tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid, dan una victoria contundente del Partido Popular. Yo no creo que hoy se haya animado más la cosa con la candidatura
Reyes Maroto. Yo a Reyes Maroto la tengo mucho caso, respeto, pero el sondeo se hizo un poco tiene. Por eso digo que no creo que se anime ahora no. como consecuencia de esa candidatura, porque de hecho los propios socialistas de Madrid no solo no entienden que la hayan designado a ella, sino que de alguna manera vienen a reconocer el desconocimiento que tiene en nuestra propia ciudad. Hoy había un titular en la prensa demoledor de alguien de Ferraz, que vas con ella de Callao a no sé dónde y no la para nadie por la calle. Unas primarias rapidísimas, además, las de Reyes Maroto. Qué rápido. A la búlgara, sin candidato oponente, ¿no? Que fue cuando creo que hay una criatura por ahí que quería presentarse y la han convencido, creo que hasta le han prometido ser ministra. Sí, deja, que no tiene... Si decae. Cuando recibió una navaja de un enfermo mental del Escorial. Ensangrentada. Sí, ensangrentada, aquella la amplió y dijo, ya está bien de amenazas fascistas, que compró un poco el relato de Pablo Iglesias de fascismo-democracia, que también le funcionó en las autonómicas, como sabemos. Bueno, a ver, Madrid lleva sin alcaldes socialistas desde 1989 y no tiene visos de que la cosa vaya a cambiar. Lo que sí que hay una tendencia es que, al alza, es que hay una izquierda errejonista en Madrid, que por lo visto gusta mucho, ¿no? Del Más Madrid, que es una izquierda más perrofláutica, verde, que no se identifica, digamos, con el PSOE clásico, porque buscan más todos estos temas colectivistas, el tema de ideología de género. Y sobre todo son muy cañeros con Isabel Díaz Ayuso. Sí, eso es lo que le... Y que ha superado el PSOE, por lo menos en esta encuesta. Sí. Bueno, hemos salido a la calle a preguntarle a los madrileños, oiga, ¿creen ustedes que Reyes Maroto podría ser capaz de ganar la alcaldía a Martínez Almeida? Y este es el resultado de nuestra pesquisa. Espero que no y además creo que no. No creo que le quite el puesto. Pues primero no es muy conocida y segundo, méritos propios no se la conocen y del partido menos. Lo dudo mucho. Hombre, a día de hoy yo creo que no. Es verdad que Madrid, pues hombre, es un bastión del PP y lo tienen difícil. Por eso creo que quizá ella directamente sola no, pero bueno, con una coalición de izquierdas puede ser. Yo para mí lo tiene imposible. Porque no sirve, para mí no sirve. La verdad es que a Maroto la conozco poco. Almeida está ahora mismo en el poder y Reyes Maroto pues es una ministra reconocida pero poco conocida, creo. Si es que no, aquí en Madrid no la conoce ni el tato. Entonces, pues que una persona que se presente para alcalde de Madrid o alcaldesa y no la conoce nadie, difícilmente la van a votar. Bueno, no ha tenido una ejecutoria brillante como ministra de Industria y luego el gobierno no soy de ellos, vamos. En Madrid, concretamente, yo creo que el PSOE pues no tiene opciones. ¿El PSOE no tiene opciones, pero una coalición de izquierdas? Cuidado, que a lo mejor sí. Puedes llamar a Luis Enrique por seguir el tema de los seleccionadores, pero es muy antimadridista. Luis Enrique podría ser un gran alcalde, sí. Bueno, ahí lo dejamos. Muchísimas gracias a ambos por vuestras opiniones, por vuestra presencia en el programa, por supuesto a ustedes por su atención y su interés, pero para ustedes sí que tengo premio, para ellos dos ya no. El premio es que a continuación llega El Día en 30 minutos. El día en 30 minutos. En el día de hoy han sido múltiples misiles rusos los que han atacado el territorio ucraniano, como pocas veces, una intensidad inusitada. Bien, pues hace aproximadamente 2 horas hemos conocido que uno de esos misiles rusos ha caído en suelo polaco, que ha causado 2 muertes. Es verdad que por ahora la inteligencia americana ha cambiado un poco su impresión de lo que está sucediendo en la frontera de Polonia con Ucrania y que lo último que les podemos añadir a ese respecto es que el Pentágono no confirma un ataque ruso a suelo polaco. Eso es lo que sabemos por ahora, pero bueno, vamos a ir en las tinieblas de las primeras horas, vamos a ir ya sacando conclusiones. Marina Álvarez. De confirmarse ese ataque sería el primero fuera de Ucrania desde que estalló esa guerra. Bueno, y ha sido un miércoles de oleada de ataques, una vez más en el país ucraniano, que han afectado a una decena de ciudades, incluyendo la capital del país. Los bombardeos se han saldado con un muerto en suelo ucraniano y, como decíamos, y según la inteligencia estadounidense, también con 2 muertos en una localidad polaca cercana a esa frontera con Ucrania.
Bueno, de confirmarse, sería el primer ataque ruso dentro del territorio de la OTAN. Esta escalada se produce en el mismo día en el que los líderes mundiales se encuentran reunidos en la cumbre del G20 en Bali. Zelensky ha asegurado allí que ha llegado el momento de poner fin a la guerra y ha explicado sus condiciones. Zelensky comparece en el G20 para proponer condiciones y finalizar cuanto antes la guerra en Ucrania. El presidente ha llamado a esta reunión G19 porque no considera a Rusia un miembro. Poco después ha asegurado que es el momento de acabar la guerra. No permitiremos a Rusia que tome un respiro, reconstruya sus fuerzas y luego comience un nuevo episodio de terror y desestabilización. Estoy convencido de que es el momento en el que la guerra destructiva de Rusia debe y puede ser parada. Posteriormente ha propuesto 10 puntos como plan de paz, con 3 áreas destinadas a la seguridad, la liberación de prisioneros, la implementación de la Carta de la ONU, recuperar territorios, la retirada de las tropas rusas o justicia, entre otros. Rusia, por su parte, dice que los que verdaderamente están abiertos a negociar son ellos. Nosotros no rechazamos mantener conversaciones. Es Ucrania la que se niega a hablar. Cuanto más tarden en hacerlo, más difícil será. Mientras se realizaban estas declaraciones, Rusia planificaba nuevas acometidas. Las tropas de Moscú han atacado con misiles varias ciudades ucranianas. La primera en confirmarse ha sido Kiev. Menos de una hora después, los alcaldes de Leópolis y Kharkov también han informado de ataques. El canal ucraniano Ukrinform ha asegurado que casi todas las ciudades del país han declarado la alerta por el lanzamiento masivo de misiles de crucero. Los bombarderos rusos han provocado cortes de electricidad en varias ciudades ucranianas y las líneas de metro se encuentran totalmente paralizadas. Rusia está dispuesta a negociar, dicen, pero mientras tanto siguen con ataques. Estamos ya en territorio de noticias que afectan a nuestro país, exclusivamente a nuestro país. Varias revisiones de sentencias firmes por delitos sexuales desmienten la afirmación que durante un año ha hecho el Ministerio de Igualdad, según la cual la reforma legal de la ley del solo sí es sí no iba a producir reducción de algunas penas de algunos que están en la cárcel o de que han sido juzgados por esos delitos. Las condenas por execrables delitos de abusos sexuales, sin embargo, sí se están viendo afectados ya desde los primeros minutos de la aplicación de la famosa ley de Irene Montero, la ley de solo sí es sí. Así es que nos encontramos con que tozudo el ministerio de Irene Montero no lo reconoce, pero que sin embargo el Gobierno dice claramente que está pendiente de revisión el texto de la ley para ver si han dejado alguna gatera por la cual se están colando estos autores confesos y culpables de delitos de abusos sexuales. Los jueces están preocupadísimos. ¿Por qué? Porque saben que se les viene un aluvión de reclamaciones de revisión de sentencias y tienen prevista los jueces de Madrid una reunión para el 25 de este mismo mes a ver si unifican criterios y producen menos daño del que el Ministerio está dispuesto a causar. Hasta 3 condenados se han beneficiado en el último mes de los cambios introducidos por Montero en ese Código Penal. La nueva ley de libertad sexual aglutina, aquí lo ven en un mismo tipo, los delitos de abuso y de agresión sexual, por lo que la horquilla se amplía y la pena mínima pasa de ser de 6, aquí lo ven, a convertirse en 4 años de cárcel. Que esta reforma beneficiaría a algunos violadores fue algo de lo que alertó ya hace meses el mismísimo Consejo General del Poder Judicial. Desde el Ministerio de Igualdad lo han negado todo este tiempo y ahora que conocemos esos primeros casos, lo que hacen es disparar contra los jueces y les acusan de machistas. Alertar de las consecuencias de la ley estrella de igualdad del solo sí es sí era propaganda machista. Y hoy aquello de lo que alertaban grupos como PP y Vox a la ministra Montero es una realidad. La desaparición de la diferencia entre abuso y agresión sexual ha supuesto la ampliación de la horquilla de penas que traen consigo beneficios penales para los violadores y los condenados por delitos sexuales. No cabe la revisión de penas. Para generar terror sexual y para volver a criminalizar la lucha feminista y para poner en cuestión los avances feministas y para hacer dudar a las mujeres, pues entonces ocurre lo que ocurre, que sí, salen muchos titulares escandalosos, pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Hoy conocemos que justo el día en que entró en vigor la norma, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó la excarcelación de un profesor condenado a 6 años y 9 meses de prisión por abusar de sus alumnos a quienes les pedía que realizaran actos de contenido sexual a cambio de dinero. Con la nueva ley, su pena se redujo a 1 año y 3 meses, por lo que evitaba su ingreso en prisión. Con la norma de Montero, el consentimiento prestado por personas mayores de 16 años no es constitutivo de delito, excepto si se ha empleado violencia, intimidación o abuso
abuso de la situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima y que en el caso del profesor no se presentaban. Pero hay más casos. Un tribunal ha reducido la condena de un hombre de 8 a 6 años por abusar sexualmente de su sobrina de apenas 4. Misma rebaja que ha obtenido otro hombre acusado de abusar de su hijastra, que solo tenía 14 años. La ley Estrella de Montero considera que una agresión sexual lo será si no hay acto de consentimiento y deja de hablar de abuso sexual para considerarlo a todas las agresiones. Ahora Igualdad ha estallado con este último caso después de haber negado durante casi más de un año que la ley de Montero fuera a implicar la rebaja de las penas en algunos supuestos, llegando incluso a arremeter contra los abogados que han pedido la reducción de las condenas de los acusados gracias a su propia ley. Son 3 los casos en los que han tenido que rebajar la condena por la aplicación del texto del Ministerio de Igualdad. Sin embargo, la principal candidata para ir al Consejo General del Poder Judicial en nombre de Podemos, Victoria Rosell, ha salido no a reconocer la incapacidad del Ministerio, que fueron timoratos, que se equivocaron, que lo sienten, que van a reinterpretar el texto. No. La culpa es de los jueces, porque los jueces, se conoce que 3 diferentes, son enormemente machistas. Un análisis que no merece este nombre, una lectura tan superficial y de brocha gorda que espero que no sea real que esto corresponda a una resolución judicial, porque lo que están haciendo es crear inseguridad a las mujeres con una ley que les da mucha más seguridad de la que se tenía antes. No es un problema de la ley, creo que los ejemplos están claros y hay miles. Es un problema de interpretación voluntarista, judicial, en contra de los avances del feminismo. Hoy hemos conocido el dato definitivo del IPC del mes de octubre. Los precios se moderan hasta el 7,3%, pero la cesta de la compra se dispara a niveles históricos. La alimentación es hoy un 15,4% más cara que hace un año. Esta es la cifra más alta desde 1994. Hay productos, ojo, que han subido especialmente. Por ejemplo, hacer un bizcocho hoy cuesta casi el doble que hace un año, un 43%. Y no es de extrañar porque sube el azúcar, los huevos, la leche. Bueno, este no es el único alimento típico del desayuno español que se encarece. La tostada con mantequilla, por ejemplo, es hoy un 34% más cara. Y también el café, ojo, es un 25% más caro que lo que era en el año 2021. La inflación se modera en octubre hasta el 7,3%, alejándose de los 2 dígitos. Pero no todos son buenas noticias. El precio de los alimentos siguen por las nubes y se encarecen un 15,4%. El dato confirmado por el INE supone el tercer descenso consecutivo y se sitúa en el nivel más bajo desde el mes de enero. Sin embargo, el IPC aún sigue a cotas muy elevadas. Este ligero alivio del IPC se debe principalmente al abaratamiento de la electricidad y en menor medida del gas. Se modera también el sector de vestido y calzado y su tasa se sitúa en el 1,4%. Sin embargo, no parece que este sea el principio del fin de la espiral inflacionista. Son los alimentos los que no dan tregua y los que nos dificultan cada vez más llegar a final de mes. Se encarecen un 15,4%, lo que supone un nuevo máximo desde enero de 1994. Pero ¿cuáles son los alimentos que más se han encarecido este mes? Pues bien, en primer lugar nos encontramos las frutas, que han aumentado un 8,5%. Les siguen las legumbres y hortalizas con un 5,1%, la leche, el queso y los huevos con un 2,1% y la carne y el pescado, que han aumentado su valor un 0,9%. Que la inflación, hay datos de que está bajando, es verdad. Ahora que yo personalmente no veo que en el carro de la compra se note, sino todo lo contrario, pues también. La leche, por ejemplo, cada 3 días ha subido. Y en general todo ha subido mucho. Una incertidumbre que los españoles notan día a día, incluso en su menú semanal. Hacer un bizcocho hoy es casi un 43% más caro que hace un año. Desayunar una tostada de pan y mantequilla cuesta un 34% más y hacer una tortilla de patatas se ha encarecido un 25%. Desde el Ministerio de Asuntos Económicos aseguran que la senda descendente continuará en 2023, pero la cruda realidad es que dista mucho de la senda de estabilidad del 2% establecida por los bancos centrales. Primero el objetivo eran los bancos, luego las eléctricas y ahora Pablo Echenique lo tiene claro. Si los precios de los alimentos están disparados por las nubes y no los saben controlar, el problema no son ellos que no saben, el problema no es que rebajen el IVA de los alimentos básicos, el problema es de las cadenas de supermercados.
parece evidente que hay que estudiar los márgenes de beneficio del sector de la distribución, es decir, de los grandes supermercados, ¿no? Desde el momento en el que hay una gran diferencia de precios entre diferentes supermercados, pues uno intuye que hay una diferencia de márgenes y que es ahí donde se está produciendo una de las causas fundamentales del aumento de los precios de los alimentos. Hay que estudiar eso con mucho cuidado. Hablemos del cáncer de la inflación que nos afecta a todos absolutamente. No se dejen engañar, la situación no mejora, está lejos de ello. Eso de que los precios reducen su incremento es una ilusión óptica tan solo. Dicen que el IPC de octubre es del 7,3% y que la inflación se reduce. Es fácil de explicar. Miren, la inflación sin productos energéticos y sin alimentos básicos frescos se mantiene en un incremento del 6,2%. ¿Esto qué significa? Se llama la subyacente. Significa que lleva así 3 meses y que no baja. Ni baja ni hay perspectivas de que esto, yo pueda anunciar que de aquí a Navidad va a cambiar favorablemente. La cuestión entonces es que si repasamos lo sucedido en octubre, los precios alimentarios siguen unos aumentos desproporcionados. Si se comparan octubre contra octubre del año pasado, 15,4%. Las legumbres y hortalizas han subido octubre con octubre un 21%. La leche, el queso, los huevos un 22%. Las carnes un 12,5%. Son lentejas. Uy, perdón por hablar de lentejas, que también han subido mucho. Así que la impresión de que la inflación se modera es solo un efecto derivado de la intervención que el Gobierno hace, pues reduciendo los precios de los combustibles con la famosa rebaja de los 20 céntimos por litro, reduciendo el IVA de la electricidad y reduciendo el IVA del gas, ¿se acuerdan, verdad? Bueno, esas son las medidas que hacen que nuestra inflación no esté en estos momentos por las nubes. La reconducción de la inflación en España, eso es otro asunto. Si algo se está bajando en inflación es por la ventilación asistida que el Gobierno aplica sobre los productos energéticos. Sin ellos, el enfermo seguiría en la UCI. Así que no se dejen engañar. No somos capaces de pagar lo que consumimos ni las prestaciones de las que disfrutamos. Y tenemos un 120% de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto. Vamos con más temas, novedades en la reforma del delito de malversación. Gabriel Rufián ha reconocido hoy que las negociaciones ya están en marcha con el Gobierno y ha matizado el alcance que quieren darle a esta rebaja del tipo penal. El portavoz de Esquerra ha hablado hoy de reforma quirúrgica, ya que solo afectaría a los líderes del procés y no a los condenados por corrupción. Nosotros no utilizamos la palanca de, por ejemplo, los presupuestos para intentar conseguir otra cosa. De verdad, avisamos con muchísimo tiempo, intentamos que las negociaciones sean lo más discretas y con todo respeto hacia ustedes, con el menor foco mediático posible, porque pensamos que es a veces contraproducente y hace tiempo que se viene hablando de eso y forma parte un poco de intentar modernizar un código penal que es absolutamente anacrónico. Echenique, el portavoz de Unidas Podemos, empieza a darse cuenta de que pueden haberles colado un gol con la modificación del delito de malversación de fondos públicos. Hoy decía que es un asunto muy delicado que requiere un análisis muy profundo porque tiene muchas aristas y esa cautela de los morados contrasta con algunos grupos también próximos al Gobierno como Izquierda Unida que no ponen reparos a retocar este delito. Celebramos la derogación del delito de sedición. Es un tema que tiene aristas, a diferencia del delito de sedición, que es evidente para qué se ha utilizado. El delito de malversación tiene aristas y cuando tengamos una propuesta por escrito la estudiaremos con mucho cuidado, siendo conscientes de que es un tema delicado. El asunto de la malversación divide también dentro de las filas del independentismo. Junts sigue con esa guerra abierta con los republicanos y asegura que no va a ser cómplice de estos movimientos. Su portavoz en el Congreso, Míriam Noguera, ha acusado a los de Aragonés de querer acelerar a toda costa la extradición de Puigdemont.
Nosotros no seremos cómplices del blanqueamiento al Partido Socialista y al Estado español, ni seremos cómplices de facilitar que el PSOE y el Estado culminen el objetivo que tienen, que es extraditar al muy honorable presidente Puigdemont. El socialista Emiliano García Paje, que como saben es presidente de Castilla-La Mancha, dice que hay intereses bastante difíciles de defender en esto de la reforma del delito de malversación y que a él particularmente lo tendría muy difícil para llegar a un acuerdo sobre ese asunto con los independentistas. Y cuando el por qué se hacen las cosas responde a intereses bastante difíciles de defender, lo que se haga ya, en definitiva, aunque tenga sentido jurídico, está muy trufado. Yo personalmente creo que tendría muy difícil llegar a un acuerdo de ese tipo con los independentistas, pero bueno, no me veo tampoco en esa necesidad. Yo es que no pierdo nunca de vista los intereses que tiene Esquerra, son solo los suyos y que además son los contrarios de España. Y Margarita Robles se ha dirigido hoy a varones como Paje que critican esta última cesión a los catalanes. Afirma la ministra de Defensa que la reforma de sedición es una decisión política y que por tanto es legítimo estar disconforme con ella, pero condena, eso sí, a aquellos que alertan de que puede poner en riesgo el Estado de Derecho. La reforma de la sedición es una decisión política y, por tanto, como es una decisión política, se puede estar o no estar de acuerdo con ella y es muy legítimo que haya gente que no esté de acuerdo con esa decisión política. Pero lo que sí que hay que decir con total claridad y con toda contundencia es que quienes se oponen a esa decisión política, las razones por las que lo hacen no se corresponden con la realidad. Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz de Vox, hoy decía que estaba extrañado ante la tibieza de la posición de Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP, ante la derogación tanto de la sedición como ante la reforma del delito de malversación. Espinosa dice que la auténtica oposición es Vox y que lo otro es pasividad, en clara referencia a los planes del líder del PP. Me sorprende un poco la tibieza ante la reforma del delito de malversación, de sedición y la posible reforma del delito de malversación por parte del Partido Popular. No se está entendiendo bien, no se entiende muy bien a qué obedece. No sabemos si es que la reforma de la malversación que puede venir, es algo que interesa a los principales partidos políticos que llevan muchos años metidos en casos de corrupción. Puede que sea otra causa. Y mientras sus ministros dan la cara, Pedro Sánchez escapa de la polémica en su gira por Asia. El presidente, que estos días está en la cumbre del G20, ha acudido a la cena de gala ofrecida por el presidente de Bali junto a su esposa y han protagonizado todas las miradas por sus estilismos combinados. El presidente del Gobierno sigue con el despliegue de su agenda internacional, una que, según Moncloa, es efectiva de cara al curso electoral. Estos días se ha podido ver a Sánchez en Bali en compañía de su esposa. Dicen que la presencia de Begoña Gómez en este viaje no era obligatoria en la cumbre del G20 porque no es técnicamente primera dama, como si pudiera serlo Leticia, reina de España. Moncloa ya no la oculta como hiciera en el pasado con el viaje de Estado a Sudáfrica y tampoco esta imagen que pasará a los anales de la historia. El matrimonio ha querido rendir homenaje a Ucrania en su primera cena de gala, un guiño que sin embargo ha sido criticado porque más que parecerse al cielo azul de Ucrania, se asemejaba más al tono púrpura de la bandera de la República de España. Y una imagen con la que se llenan las portadas y evitar así rendir cuentas por los problemas que asolan a España. Son sus ministros quienes han de gestionar el drama. Los transportistas por ahora han anunciado el parón de su marcha, pero no la sanidad, que paraliza muchas comunidades autónomas. En Cantabria siguen en huelga y en Aragón y en Cataluña se lo plantean. Igualdad carga ahora contra la justicia por cumplir la ley que la ministra Montero ha promulgado y mientras tanto el Ejecutivo al completo estudia la rebaja de la pena de sedición a cambio de los votos de sus socios a los presupuestos, y eso sin contar también con el favor de la ley de memoria del ministro Bolaños, que permite ofrecer la nacionalidad hasta a las terceras generaciones de los exiliados. Bueno, al final los transportistas autónomos que estaban en paro indefinido deponen su actitud, dado el bajo seguimiento de este paro por parte de los transportistas de su propio gremio. El paro en sus primeros compases no ha tenido graves consecuencias sobre el sector de la distribución y probablemente la plataforma ha decidido desconvocar a la vista de que no obtenían resultados en el Ministerio y que tampoco el seguimiento era importante. El resultado es que han sido muy pocas horas de ese paro
que no sirve ni siquiera para ser comparado por efectos con lo que tuvo lugar en marzo del año pasado. Bueno, y un paro que se produce además las vísperas del Black Friday. La locura que genera este día de compras ha hecho proliferar los casos de ciberestafa. La Guardia Civil ofrece estos días una guía con una serie de consejos para no caer en la trampa de estos delincuentes. El Black Friday es el día del año donde cada vez más productos reducen sus precios y la sociedad española comienza a comprar compulsivamente. Estos últimos años se ha incrementado la compra por Internet en estos días y, en consecuencia, las estafas. Por eso, la Guardia Civil ofrece una serie de consejos para evitar ser una víctima. En primer lugar, hay que fijarse siempre en la dirección web. Después del HTTP, tiene que haber siempre una S. Así será segura. En el momento de la compra, asegúrense de que hay una dirección a la que reclamar y un contacto. Si no se fían de las ofertas, hagan seguimiento del precio del producto. En numerosas ocasiones se inflan estos previamente para dar a ver al consumidor que hay un descuento mayor del que en realidad es. En el momento del pago, jamás den el PIN de la tarjeta. No es necesario para hacer ninguna compra online. Tampoco datos de la banca. Una vez hayan realizado la compra, estén pendientes del cobro en todo momento. Tras la compra, es importante estar pendiente de comprobar todos los movimientos bancarios y asegurarnos de que los cargos son los correctos. Asimismo, para realizar los pagos es preferible la utilización de tarjetas bancarias virtuales o plataformas de pago, de forma que solo se tenga acceso a la cantidad de dinero que se disponga para esa compra. Últimamente cada vez hay más ofertas de productos gratis o muy bajos de precios. No se fíen. De manera general, solo quieren nuestros datos personales. Una de las maneras de estafa más habituales es la oferta de un producto gratis o por un precio muy reducido al que podemos acceder tras rellenar este cuestionario. Ellos alegan que son necesarios para poder hacernos con el premio que nos han ofertado. Otro tipo de estafa es el mensaje de texto ficticio por parte de correos o cualquier negocio similar. Lo único que buscan es meter algún virus en el teléfono, así que no pinchen. Con estos consejos tendrán una compra segura en el Black Friday. El Tribunal Supremo ha declarado nulo un juicio y ha ordenado que se vuelva a repetir. Es el juicio contra los miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña que fueron condenados por un delito de desobediencia al haber permitido la tramitación de las leyes del llamado procés. ¿Cuál es la razón por la que el Supremo suspende este juicio y obliga a repetirlo? Pues la supuesta falta de imparcialidad de dos de los magistrados que condenaron a esos 4 miembros de la mesa. ¿Qué hicieron esos magistrados, esos 2 magistrados que obligan a la repetición del juicio? Pues simplemente desestimaron recursos de los que fueron condenados con anterioridad. Bueno, pues ahí alguien cometió un error o como fuera, el caso es que esos 4 miembros de la mesa que fueron condenados a 20 meses de inhabilitación y a pagar una multa de 30.000 euros, pues ahora tienen una nueva oportunidad. Y también, pues vamos a ver qué pasa con la exdiputada de las CUP, Mireia Boyà, que fue absuelta, pero que ahora, al repetirse el juicio, a lo mejor, quién sabe, no lo sea. Y la Audiencia de Sevilla ya se ha pronunciado sobre la entrada en prisión de Griñán. El tribunal da 10 días al expresidente andaluz para ingresar voluntariamente en la cárcel y desestima su petición de esperar a que se resuelva el indulto y el incidente de nulidad que está pendiente en el Supremo. Considera que la alta cuantía de la pena justifica la privación de la libertad y desestima que la edad o el estado físico sean razones que avalen el aplazamiento. Junto a él, por cierto, van a entrar en prisión otros 7 altos cargos de la Junta de Andalucía. Bueno, la presidenta de una de las principales empresas del mundo de los servicios, Eulen, María José Álvarez, ha sido víctima de un desagradable incidente. Unos hombres armados que viajaban en sendos vehículos rodearon su coche, encañonaron con armas de fuego a los que viajaban en él, ella y su chofer escolta, y al final el incidente se solventó porque el escolta y conductor abrió fuego, disparó al aire y de algún modo dio respuesta a la agresión. La cuestión es que consiguió abortar el ataque y que ninguno de los dos, ni la señora Álvarez ni su chofer escolta, sufrieron daños de consideración. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí por hoy. Les deseamos a todos muy buenas noches y que sean felices, sobre todo si es en nuestra compañía. Y volvemos mañana a las 9 con toda la información. Hasta mañana.